para él llevarse los dientecitos de leche y traerle las monedas. Obtuvo el segundo lugar en el Tigres de la Universidad del Zulia, de Chepe de Chámpara. Las otras dos sí no han obtenido reconocimiento, pero están publicadas aquí. De esas dos que quedan, le vamos a presentar la lectura dramatizada de La lección del espantapájaro. Para ello, invité a la actriz Sabrina Garrido, al actor Ricardo Hernández y a la actriz María Fernanda García. Ha colaborado mucho en la agrupación. Comenzaremos entonces la lectura de la bruja madrina y dos urracas. Una urraca se llama Miedosín y es muy temerosa. Comenzamos. Todo sucede en el conuco del señor Gregorio. Él tiene un conuco que está sembrado de maíz y él lo cuida mucho de las urracas para que no le lleven nada. Comenzamos. Qué bello está mi conuco, sobre todo los más altos. Estas espigas altas, con esas hojas verdecitas. Esta cosecha me va a dar unos buenos viajes. Allí están otras de esas urracas que me quieren comer mi mazorca. Las espanta con el sombrero. Vayan a volar fuera. ¡Fuera! ¡Fuera! Esas urracas solo están esperando que yo me lleva un poquito para comerse mi mazorca. Pero yo les tengo una sorpresita. Ya van a ver esa urraca bandida, la sorpresita que les tengo. Tú me vas a cuidar mi conuco y sobre todo mis maizales. Y si algo les pasa, ya verás que voy a desbaratarlo. Y con esta paga que tiene de relleno, le haré unos nidos a la gallina para que pongan su huevo. Así que, mucho cuidado con mi conuco. El espantapájaro le habla al público. Uy, no me gustó nada lo que dijo don Gregorio. Eso de desbaratarme y para hacer nidos con las gallinas me asusta. Porque lo dijo muy serio. Malvador, sorprendido. Miren qué conuco más bonito. Tiene bastantes mazorcas. No te acerques mucho, porque no sabemos de quién es este conuco. Cállate, tonto. ¿No ves que no hay nadie por aquí? ¿Será que no me han visto? ¿Quién habló? Con mucho esfuerzo a espantar las curacas. ¡Fuera aquí! ¡Fuera! ¿Quién ha dicho eso? ¡Por favor! ¿Será el dueño del conuco? Este señor de paja. Escuchen al espantapájaro. Señores, yo soy el encargado de cuidar este conuco. Mi vida corre peligro. Tengo que cuidar maizal y no me puedo mover. ¿Y a mí qué me importa? Yo no me voy. Qué hermoso conuco te dan a cuidar y qué gratis. Voy a comer mazorcas gratis. Pero sí, ven a comer. Come, Miedosín. ¿No tienes hambre? ¿Qué te pasa? Estás pálido. ¿Acaso te duele la barriga? Sálvalo, este espantapájaro loco no se quería desplumar. ¡Auxilio! ¡Ayúdame! Entra don Gregorio con una escopeta. ¿Qué está pasando? Mira las urracas. Ajá, urracas ladronas. Ya las voy a matar con mi escopeta. No, por favor, no nos dispares. Seremos buenas. Don Gregorio prepara su escopeta. Pues no, señor. No hay perdón. La bruja madrina, que hasta ahora permanecía tranquila en la escena,
Le toca el hombro a don Gregorio varias veces. Él sacude la mano del hombro, pero no voltea a mirar. Por fin voltea y ve a la bruja y se asusta. ¡Ay! ¡Una bruja! La bruja cree que es por fea y se arregla coquetamente. Que sepa José, que el espantapájaros se pueda mover. El espantapájaros comienza a moverse suavemente. José, que el espantapájaros se pueda mover. Suena la misma canción. Y si haces el mal, yo lo sabré. Recuérdalo bien. Podré moverme con la condición De tener buen corazón. Y colorín